Buen día muchachos, bienvenidos a su curso de técnicas de conteo. Hoy vamos a trabajar la técnica de conteo más sencilla que se llama la permutación, esta que está aquí en este mapa conceptual que trabajamos en el video anterior. Y hoy nos vamos a centrar únicamente en las permutaciones. Aunque existen varios tipos de permutaciones, vamos a trabajar solo un tipo de ejercicio sobre permutación. Y lo voy a explicar con dos ejemplos muy sencillos. De verdad que va a estar muy fácil de entender este tema. Entonces, el primer ejercicio que quiero explicar es el siguiente. Les dan un enunciado y dice así: tres estudiantes están compitiendo en una carrera. ¿De cuántas maneras diferentes pueden quedar ubicados en la llegada? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una buena lectura de los enunciados y lo segundo es identificar si el ejercicio corresponde a una combinación, una permutación o una variación. Entonces, con este mapa conceptual, pues nos podemos ayudar haciéndonos dos preguntas. La primera es si importa el orden en el ejercicio o no importa el orden. Entonces ahí vamos mirando si la respuesta es sí o si la respuesta es no. Si la respuesta es sí, nos tenemos que preguntar si se utilizan todos los elementos. Entonces, si la respuesta sí es una permutación, si la respuesta es no, es una variación. Esto lo vimos y lo explicamos en el video pasado. Pero lo voy a volver a repetir aquí en este video. Para saber, para poder contestar la primera pregunta, si importa el orden o no, yo les aconsejo que hagamos unos ejemplos de respuesta. No vamos a contestar esta pregunta de una vez, no vamos a decir de cuántas maneras diferentes pueden quedar ubicados en la llegada, sino que vamos a dar algunos ejemplos de lo que puede suceder. Entonces, una opción es que de esos tres estudiantes que son Andrés, Gabriel y Jorge, pues entonces Andrés quede de primeras, Gabriel de segundas y Jorge de terceras. Pero otra opción puede ser esta, que Gabriel quede de primeras, Jorge de segundas y Andrés de terceras. Si se dan cuenta, estoy utilizando las mismas personas, los mismos tres estudiantes, pero los estoy ubicando en diferente posición. En este caso, sí es importante saber quién está de primeras, quién está de segundas y quién está de terceras, ¿cierto? En una carrera, en esta situación, en una competencia, sí es importante este orden. No es lo mismo el que llega de primeras que el que llega de terceras. Entonces, para este ejercicio, la respuesta sería sí importa el orden. Entonces nos iríamos por este ladito en el mapa conceptual. Sí importa el orden. Entonces tenemos dos opciones, que sea una permutación o una variación. Para eso necesitamos contestar la pregunta: ¿se utilizan todos los elementos? Entonces vamos a encontrar el valor de n y r. N es la cantidad de elementos que se están utilizando en este ejercicio y R son los elementos que se utilizan de esa cantidad total de elementos. En este ejercicio es una carrera entre tres estudiantes, entonces el total de elementos del ejercicio, el n sería 3. El total de elementos del ejercicio son 3 estudiantes. Y según la situación que nos están aquí presentando en este enunciado, pues se quiere conocer la posición de cada uno de esos tres estudiantes. Entonces, estamos utilizando los tres estudiantes. Como los estamos utilizando todos, como estamos utilizando todos los elementos que hay, mire, hay tres elementos y los estamos utilizando todos, estamos utilizando los tres elementos, entonces quiere decir que corresponde a una permutación, ¿cierto? Entonces, este ejercicio es una permutación. Ya sabiendo que es una permutación, ahora sí vamos a resolver la pregunta, vamos a resolver el ejercicio. ¿De cuántas maneras diferentes pueden quedar ubicados en la llegada? Entonces, pues las permutaciones son muy sencillas de resolver. Lo único que necesitamos es el valor de n, la cantidad de elementos que hay. Entonces la cantidad de elementos serían 3 elementos hay en este ejercicio. Y la fórmula, digámoslo de alguna manera, para hacer esta permutación es la siguiente. Se escribe así: P sub n, la P significa permutación, y el n, la cantidad de elementos, o sea, la permutación de n, va a ser igual a n factorial.
Es decir, que lo único que tengo que hacer es el valor de n, reemplazarlo aquí. En nuestro caso, el valor de n es igual a 3. Entonces tengo que reemplazar en lugar de esta n el número 3 y resolver el factorial de la siguiente manera. Lo primero que hago es reemplazar en la fórmula. En lugar de esta n, reemplazo el 3, que es nuestro n en este caso. Me quedaría 3 factorial. Y ya lo único que tengo que hacer es resolver este factorial, que ustedes ya saben cómo se resuelven los factoriales. 3 factorial significa 3 por 2 por 1. En ese caso, 3 por 2 por 1 sería igual a 6. ¿Qué quiere decir ese 6? Que hay 6 formas diferentes, 6 maneras diferentes en que pueden quedar ubicados en la llegada esos 3 estudiantes. Y así se resuelven los ejercicios de permutación. Vamos a hacer un último ejemplo para que les quede un poco más claro. Entonces, lo primero que deben hacer siempre es identificar en el enunciado, haciendo lectura del enunciado, mirar si es una combinación, permutación o variación. En este caso, ¿cómo sería? Dice así el ejercicio: ¿cuántos números de 4 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 6, 7, 8 y 9? Entonces necesito saber si importa el orden o no importa el orden en este ejercicio. Para ello voy a hacer un pequeño ejemplo de una posible respuesta. Un número de 4 cifras utilizando los dígitos 6, 7, 8 y 9 puede ser este: 6.789. Es un número de 4 cifras y tiene estas cifras y todas sus cifras son diferentes. Ese me sirve. Ahora, para saber si importa el orden o no importa el orden, utilizo esas mismas cifras, pero las ubico en otra posición. Entonces puede ser el número 9.876. Son los mismos dígitos, pero en diferente orden. Ahora me pregunto, ¿es lo mismo 6.786 a 9.876? Perdón, 6.789 a 9.876. Por supuesto que no es lo mismo. Estos dos números son diferentes. Como son diferentes, quiere decir que sí importa el orden. Porque aunque son los mismos dígitos, si están ubicados en una posición diferente, pues me dan otra opción de respuesta. O sea, son diferentes. Entonces quiere decir que sí importa el orden. Entonces ya iría en el mapa conceptual por este ladito. La siguiente pregunta es: si utilizan todos los elementos, entonces pues necesito calcular el valor de n. En este caso me están hablando de números de 4 cifras. Entonces estamos hablando en este número de dígitos y estamos utilizando 4 cifras. Entonces el 6, el 7, el 8 y el 9, entonces el n sería 4. De esas 4 cifras, ¿cuántas estamos utilizando? Pues aquí dice que si son números de 4 cifras, pues vamos a utilizar esas 4 cifras, o sea que vamos a utilizar todos los elementos. Como se utilizan todos los elementos, entonces la respuesta es sí, o sea que este también es una permutación. Listo, ya lo suponíamos, pues porque en este video solo estamos haciendo ejercicios de permutación, pero este análisis es muy importante porque cuando estemos haciendo ejercicios de cualquier tipo, es importante que usted haga bien el análisis. Ahora sí, la solución de la pregunta. Ya sabemos que es una permutación, ahora sí vamos a responder. Y pues es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es identificamos n, que ya lo habíamos hecho, que son 4 elementos. Aquí está el 6, 7, 8 y 9, son 4 elementos, 4 dígitos. Y recuerdo la fórmula de la permutación. La permutación de n elementos es igual a n factorial, esa es la fórmula. Y lo único que tengo que hacer en la fórmula es cambiar esta n por el valor que tengo acá. Entonces, en este caso, me quedaría 4 factorial. Lo único que cambié fue esta n por este 4. Y resuelvo 4 factorial, que ustedes ya lo saben hacer, sería la multiplicación de 4 por 3 por 2 por 1, que en este caso la multiplicación me daría 24. Y listo, me quedó solucionado el ejercicio. ¿Cuántos números de 4 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 6, 7, 8 y 9? Se pueden formar 24 números. Listo, esa sería la respuesta. Mis muchachos, espero que les haya gustado el video.
y que hayan entendido. Un saludo para todos y recuerden, por favor denle like y suscríbanse. Y bueno, también compartan. Que estén muy bien, chao.